Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Damos aleluya. 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 Reinas tu poderoso Dios. Reinas tu poderoso Dios. Aleluya. Santo, Santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Reinas tu poderoso Dios. Aleluya. Aleluya, reinas tu poderoso Dios. Aleluya, santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú,
eres tú, digno eres tú, santo, santo eres tú, santo eres tú, bueno eres tú, santo eres tú, bueno eres tú, bueno eres tú. Bueno, 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 bueno. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, santo eres tú, santo eres tú, santo. Bueno eres tú, bueno eres tú, bueno, bueno, bueno eres tú. Brillando el rey está, vestido en majestad. Se alegra la creación, se alegra la creación. En luz rodeado está, la oscuridad se va. Y tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Cuán grande es Dios, cantan hoy cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Bendita Trinidad, tres en uno son, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y
cantan hoy cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y cantan hoy cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande. No hay otro Dios como nuestro Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi Dios, cuán grande. Oh. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Oh, que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con
Aquí estoy en la mañana y en la noche. Aquí estoy en tu reír y en tu llorar. Aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir. Mira bien, aquí estoy. Y si el sol se te ha nublado y aquellos que te amaron te han dejado, aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir. Mira bien, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar, aquí estoy. Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad, aquí estoy. Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar, aquí estoy. Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad. Aquí estoy en tus problemas y tu llanto, cuando ríes, cuando lloras. Siempre he estado aquí, no te he dejado, contigo estoy. Y aunque no veas, no me escuches, a tu lado yo estoy y no te dejaré. Y aunque no veas, no me escuches, a tu lado yo estoy y no te dejaré. Aquí estoy, cuando tú te sientes solo y no quieres continuar, aquí estoy, cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad, aquí estoy, cuando tú te sientes solo y no quieres continuar, aquí estoy, cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad. Un vistazo en nuestro reloj aquí en el estudio nos enseña que es exactamente las 7 más 23 minutos aquí en el estudio en Utrecht. Gracias por estar acompañándonos esta noche de nuevo. Este es tu programa semanal de música cristiana, una nueva semana con el Señor. Vamos en oración para dar las gracias a nuestro Señor por habernos dado un nuevo día, una nueva semana que está por delante. Digamos, Abba, Padre, gracias por todo lo bello que has hecho los últimos días en nuestras vidas. Gracias por todo lo que estás haciendo en este momento. Cosas que podemos ver y también las cosas que no podemos ver aún. Las cosas pequeñas y también las cosas grandes. Y te damos gracias por todo lo que vas a hacer. Grandes o pequeñas cosas, visibles o invisibles. Pero sabemos que vas a obrar en los próximos días. En la semana que está por delante de nosotros, sabemos que vas a obrar conforme cada promesa que has hecho a nosotros. Por eso venimos con fe, con convicción,
ante tu trono sagrado, con nuestras súplicas, nuestras peticiones, sabiendo que cada petición, cada súplica llega a ti. Por eso te pedimos, Padre, tu misericordia para las personas que hoy están desanimados, las personas que hoy tienen tristeza en sus corazones, y las personas que hoy están enfrentando maleza o enfermedad. Te pedimos, Padre, para que pongas tus manos milagrosas sobre sus vidas y que les des sanación, que les des nuevas fuerzas, que les des el ánimo para seguir de nuevo. Y te pedimos, Padre, para que seas un manantial inagotable de paz y de consuelo que llena cada corazón que hoy se ha levantado, abatido, con tristeza. Y te pedimos también gracias por la oportunidad que hemos recibido para hacer esta programación hoy de nuevo. Y la vamos a dedicar, como siempre, completamente a tu honor y a tu gloria. Todas nuestras súplicas y nuestras peticiones lo hacemos en el nombre sagrado de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Abre tu corazón esta noche y deja que Dios te habla, deja que Dios te toca, deja que tu vida y tu corazón se llena completamente de todo lo bueno que Él tiene reservado para darte esta noche. Amén, amén y amén. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi familia está llena de ti. Mi familia está llena de ti. Y ahora yo, mi familia está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca
Declaro con mi boca, como dice tu palabra, Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí, Señor. Estás conmigo, con mi familia. Vamos, cántalo y decláralo. Mi vida está llena de ti, toda mi vida, que mi vida está llena de ti. Y ahora yo, mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Cántalo conmigo. Mi vida está llena de ti y mi familia está llena de ti. La tierra está llena de ti. Y yo sé que estás aquí. Y aún en el desierto, Señor, tú estás. Yo sé que estás en mí. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jalona para Viernes, de Jesus para honor de merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Manera minta mira a luz, mas dia e me não a sobrar força, mas não me não entregar. Señor Dios, yo me postro a tus pies. Oh Señor, yo me doy todo a ti. Deseo contemplar todo tu ser. Puedo
este lugar. Y la gloria del Señor llena este revela el misterio y cara a cara te veremos. Revela tus misterios, nos rendiremos a adorarte. Revela el misterio
piensas, mi Dios? ¿En qué tú piensas? ¿Cuáles son tus deseos? Déjanos saber. ¿En qué tú piensas? ¿Cuáles son tus deseos? Déjanos saber. Como en el cielo, 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 aquí como en el cielo, 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 es tu corazón, como en el cielo, como en el cielo, que todo sea como es en el cielo, tu rostro por siempre miraremos, que todo sea como es en el cielo aquí. Yo quiero verte, que todo sea como es en el cielo, tu rostro por siempre miraremos, que todo sea como es en el cielo aquí. Dile, dile, que todo sea como es en el cielo, tu rostro por siempre miraremos, que todo sea como es en el cielo. Y en lo malo no, hola bro. Mírate en el cielo, la eternidad presente. Ahí habitaré, mirándote, Señor.
de tu suave y dulce voz, que se aferra a tu aliento, a tu amor, que se detiene si le falta tu calor. Tengo un corazón que late el ritmo que me entona tu canción, que se acelera al saber que aquí estoy, frente a frente del eterno creador. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz, un derroche de amor, el que tú diste por mí. Hoy mi vida rinde su aliento, rinde el alma y corazón, rinde su sueño, rinde toda su canción. Mi mundo entero hoy me rindo, tuyo soy. Tú mi vida, tú el camino, tú eres mi salvación. Tú fiel amante, tú mi amigo, tú mi Dios. Tú el refugio, tú mi luna, tú mi sol. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz. Tú me amas, tu sangre eterna me ha hecho hoy vivir. Tu mirada llena mi alma, llena todo mi existir. Un derroche de amor, el que tú diste por mí. Tú me amas, corazón, te entregaste y yo era la razón. Soy poesía, soy tu eterna canción, soy la oveja que un día rescato. Y eres vida, eres todo lo que soy. Me haces tuyo, me atraes con tu voz. Me declaro ser tu amante, tú mi Dios. Hoy declaro que eres mi salvador, que eres tú mi inspiración. Eres fuego, eres luz, eres mi sol, eres canción. Hoy me entrego por completo al amor que todo por mí entregó.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga em cristiano. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição está começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Mañana minta mira luz más mi día y mi no sobra fuerza más no me do entregar. Hay momentos donde usted pide lo bueno, pero Dios tiene en mente lo mejor. Lo voy a decir otra vez. Hay momentos donde usted pide lo que usted considera que es algo bueno y Dios te dice, no. ¿Pero por qué, Señor? Porque tengo algo mejor. Tengo algo mejor para ti. Y si tú entiendes este principio, te vas a dar cuenta que los aparentes no del Señor no son más que tranquilo, que lo que yo tengo para ti ya está en camino. Esto le pasa a la iglesia constantemente. Piden algo no entendiendo que Dios tiene algo en su mente y en su corazón y en su plan eterno que es mucho más glorioso que lo que están pidiendo. En el libro de Efesios capítulo 3 versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, que tú pides de acuerdo a tu fe, no de acuerdo a la omnipotencia de Dios. Sí, José en la Biblia, estoy seguro de que cuando llegó a la cárcel el tipo dijo: Señor, sácame de aquí, sácame de la cárcel. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años y nada de Dios contestar. Tú te imaginas cómo se sentía ese tipo. Pero ¿y qué fue lo que pasó si Dios es tan bueno? Pero es que Dios tenía algo distinto para él. Y de la cárcel lo saca al trono. Daniel tuvo que haber orado para no entrar en la fosa de los leones. No me venga a mí con el cuento de que si Daniel sabía que lo iban a meter en un hoyo rodeado de leones, no iba a orar: Señor, no deje que me metan ahí. Pero el Señor dejó que lo metieran ahí. ¿Por qué? Porque tenía algo mejor. Él quería que él saliera victorioso de cualquier combate con el enemigo. Sadrach, Mesach y Abednego tienen que haber orado: Señor, que no caigamos en el horno de fuego. Pero Dios no contestó esa oración, sino que los dejó meterse en el horno de fuego. ¿Para qué? Para que supieran que con Dios es posible hasta vencer lo que nadie vence. Dile que está a tu lado: esto es para ti, papá. Esto es para ti. Sí, y el problema es que cuando nosotros oramos o creemos por algo y eso no sucede, comenzamos a cuestionar a Dios porque no logramos entender. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué es que no está pasando esto? Sí, en el libro de Lucas capítulo 5, yo estoy seguro que Pedro estaba desconcertado, porque Pedro pasó una noche entera pescando y Dios
No me dio la bendición. Mira, yo que ando con Jesús, yo que le sirvo a Jesús, y nada de prosperar y nada de echar para adelante. Pero ¿sabes qué? Es que el Señor tenía algo mejor para él. Él no tenía en mente una noche normal, natural de pesca. Él quería un milagro sobrenatural, que todo el mundo viera lo poderoso que era Jehová. En Lucas capítulo 7, la viuda de Naín hubiese podido decir: ¿y por qué Dios dejó morir a mi hijo? Porque Jesús tenía preparado una resurrección en medio de la carretera, con luces, cámara y acción. En Lucas capítulo 8, versículo 40, Jairo hubiese podido decir: pero ¿cómo es posible? Yo vine donde Jesús y se me murió la niña. ¿Cómo él dejó morir la niña? ¿Por qué no vino antes? Porque él tenía preparado algo mejor. Él tenía preparado un milagro. Marcos 6:45. Hubieran podido decir: ¿por qué Jesús no vino con nosotros en la barca? Ahora mira la tormenta en la cual estamos. Porque él quería venir sobre las aguas y quería enseñarle a Pedro a caminar sobre las aguas. No sé si me están entendiendo. Hechos 28:3, Pablo hubiese podido decir: ¿y por qué Dios, si es el Dios que me protege, dejó que la serpiente me mordiera? Simplemente para que toda persona viera que no hay arma forjada contra nosotros que pueda prosperar. Y esos cuestionamientos los tenemos todo el tiempo. El cristiano cuestiona a Dios de por qué no me protegiste, por qué no me proveíste, por qué no me ayudaste, por qué fracasó el matrimonio, por qué se cayó el negocio. Porque Dios tiene algo mejor. Deja de llorar, deja tanto drama, sigue confiando. Yo dije: sigue confiando. Yo sé que yo le estoy hablando a ciertas personas que no le está gustando esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Había un hombre sentado en el pórtico de Betesda. Lo que él quería era una persona que lo tirase en las aguas cuando las aguas se movieran. Eso era lo que él quería. Sí, porque él tenía un deseo de acuerdo a su entendimiento. Y así mismo es que tú pides y esperas en Dios. Tú pides y esperas en Dios de acuerdo a tu entendimiento y al nivel de tu fe. Y ese tipo estaba creyendo, tenía fe. No me lo acusen de que no tenía fe. El tipo tenía fe. Porque él estaba parado, sentado en el lugar donde él estaba esperando que un día Dios respondiera a la oración y le mandase, aunque sea un primo, un amigo, que cuando las aguas se movieran, lo llevara a las aguas y él recibiera el milagro. Esa era su expectativa. Como tú tienes tu expectativa de que tú quieres un trabajo así, de que tú quieres un marido así o una mujer así, de que tú quieres tanto al año, de que esas son tus expectativas. Yo quiero una casa, un apartamento, yo quiero esto. Son tus expectativas. Pero de acuerdo a lo que leímos hace un rato, Dios no te va a suplir de acuerdo a tus expectativas, sino más allá de lo que entiendes. Más allá de lo que crees, más allá de lo que pides, más allá de lo que anhelas, más allá de lo que deseas. Dios no le mandó un hombre. Dios mismo vino, se paró al lado de ese tipo y lo levantó sano. ¿Qué tú estabas esperando? Un hombre. ¿Qué recibiste? A Dios. ¿Qué tú estabas esperando? Un hombre. ¿Qué recibiste? A Dios. ¿Qué tú estabas esperando? Un hombre. ¿Qué recibiste? A Dios. Así mismo te va a pasar a ti. Usted estaba esperando algo, pero Dios le va a dar lo que Él quiere darle, como Él quiere darle, de la manera que Él quiere.
Yo sé que Dios te está hablando. Y yo sé que tú necesitas entender esta palabra para dejar de cuestionar a Dios, para dejar de acusarle, para dejar de pensar que Él te ha sido infiel cuando todo lo que Él está haciendo es preparándose para algo mejor. Él no te ha traicionado, Él no te ha dejado de escuchar. Lo que tú no estás entendiendo es que Él tiene otra cosa para ti. Todos los días yo me levanto diciendo, gracias Señor, que esta gente no son Dios, porque me hubieran matado. Y gracias que yo no soy Dios, porque lo hubieran matado a ellos. Dios tiene una paciencia de que a pesar que nosotros vivimos quejándonos y cuestionándolo, Él sigue haciéndonos bien. O sea, hay muchos cristianos que están totalmente desilusionados en la iglesia, simplemente porque ellos no han entendido que Dios tiene algo mejor. No lo entienden. Yo dije, no lo entienden. Ahora bien, aún Jesús vivió lo que yo te estoy hablando ahora. Porque en Getsemaní Jesús está clamando y dice, Señor, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Hubo un momento que Jesús hubiera deseado, estaba orando. Y el Padre le dijo, no voy a pasar esta copa de ti, porque yo tengo algo mejor. Si yo paso esta copa de ti, tú serás un gran profeta, pero no pudieras ser el redentor de la humanidad. Y yo te envié a redimir la humanidad. Y Jesús hizo lo correcto, lo que nosotros no hacemos. Ok, Padre, me someto a tu voluntad. ¿Pero sabes lo que hubiéramos hecho nosotros? Hombre, no, Señor, pero así no es, men. Si el primo mío estamos en la misma situación, todo, no. Yo estoy conforme, dame menos, que yo con menos hago más. No te preocupes, dame limones, que yo hago una limonada. No. Jesús dijo, ok, yo me someto a lo que tú quieres, porque lo que tú quieres debe ser mejor que lo que yo quiero ahora. Porque lo que yo estoy viendo, lo estoy viendo desde un punto de vista de mi humanidad. Pero tú estás viendo las cosas desde un macro plan eterno. ¿Sabes por qué? Tú no tienes lo que pediste en alguna ocasión, porque lo que tú pediste te hubiera destruido. Porque lo que tú pediste no te convenía. Tú pensaste que era bueno, pero era lo peor para ti. Tienes bronca con Dios por algo que te iba a hacer daño. Aquí hay 3 conclusiones que te voy a compartir para que te la lleves en el corazón basado en este principio que yo acabo de darte. Número 1, espera el final. Espera el final. La Biblia dice en el libro de Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo sobre ti. Pensamientos para hacerte bien y no para hacerte daño. Y para darte el final que esperas. Espera el final. No te vuelvas loco. Espera el final, espera la conclusión. La segunda cosa es, no hables tonterías en el proceso. No juzgues, no concluyas, no saques conclusiones. Que el único, mira, hay 2 palabras, digan 2 palabras, que solo Dios puede decirlas con veracidad. Hay 2 palabras que no hay un ser humano que pueda decirlas verazmente, solo Dios. Que es nunca y siempre. Esas palabras le pertenecen a Dios. El tipo que te dice, te voy a amar para siempre. No. Maybe, but maybe not.
Hay gente que dice, yo nunca haría eso. Hombre, no. Con 3 días de hambre tú le pegas un palo a cualquiera, mano. Porque solo Dios, cuando dice siempre, es siempre. Y cuando dice nunca, es nunca. Porque Él tiene total poder y total control. ¿Alguien entiende eso? Entonces usted no puede sacar conclusiones en los procesos. Usted habla demasiado rápido. Yo no voy a volver a amar jamás. O por lo que tú dijiste en la high school. Él me mintió. Él me dijo que... ¿Y qué espíritu de bellonera barata que se ha metido aquí? No, yo más nunca vuelvo a hacer negocio porque los negocios... No digas eso. No digas eso. Nunca digas nunca, nunca digas siempre. Nunca concluyas, ni juzgues, ni culpes. No hagas nada de eso. Porque estás en un proceso. Y de repente lo que lucía de una manera va a lucir de otra. Y de repente lo que te parecía de una manera te va a parecer de otra. Y finalmente, crea nuevas expectativas. Si no te funcionó el plan A, hay 20 y pico de letras en el abecedario. Tú tienes plan B, plan C, plan Z, plan Y, plan D. Si no funcionó aquí, crea nuevas expectativas. Uy, si tú tuviste un sueño aquí, ten otro. Si tú le creíste a Dios aquí, créele ahora. Si tú tuviste esperanza aquí, ten esperanza aquí. Crea nuevas expectativas, crea nuevos sueños. Usted tiene ese poder. No comience a decir, ya yo no me voy a animar con nada, yo no me voy a motivar con nada. No, hombre, no sea plagoso, chico. Motívese otra vez. Nosotros comenzamos un proyecto. Compramos en la County Line el antiguo edificio de la Bell South. 232,000 pies cuadrados de edificio en 25 acres. Y comenzamos con todo. Y comenzamos a trabajar y comenzamos a hacer esto y comenzamos aquí y allá. El banco nos falló. La ciudad nos trancó. Y yo estoy tirado de rodillas. Aquí hay poca gente que pueda testificar de eso, que estuvieron en lo más íntimo, intrínseco. Ghost, que es parte del board de nosotros, Jaime, Mayra, esta gente, Juan, Lina, Cristina, todos ustedes vieron cómo le tiramos con todo y no se pudo. Pero yo nunca pensé que Dios nos había traicionado, que Dios nos había abandonado. No. Yo dije, eso tiene que ser que hay algo mejor. Un día estoy arrodillado orando y tengo una visión. Y en la visión yo veo este edificio. Hacía unos años yo había pasado por ahí y yo había visto este edificio. Y yo había dicho, ¿cómo es posible, Señor, que los testigos de Rayovac tengan un edificio así y tus siervos no lo tengan? Años antes yo había pasado y de repente veo el edificio. Agarro el teléfono y llamo a un corredor de bienes raíces y le digo, oye, hay un edificio cerca de la 27, lo que no me acuerdo si es en Pembroke Grove, en Sterling, no me acuerdo, pero es un edificio muy grande. Creo que es de los mormones. Yo pensaba que eran los mormones. Ya yo me veía llegando en mi bicicleta con mi corbatita. Pero el asunto es que yo le digo, yo creo que de los mormones o algo así.
20 minutos después, ese corredor de bienes raíces me llama frío y me dice: Bishop, tú no vas a creer esto, pero ese edificio lo pusieron en venta anoche. Aquello no se dio, pero aquel proyecto, oye bien, nos hubiera llevado entre 6 a 7 años y nunca hubiese tenido lo que Dios nos entregó en un abrir y cerrar de ojos. Y tú me vas a decir: uy, de vez en cuando no te da tristeza lo que se perdió en aquel edificio. Ni que yo fuera un imbécil, ni que yo fuera un tonto. Un día sí le pregunté al Señor y le dije: Señor, ¿por qué fue que pasó todo ese revolú? ¿Por qué fue que pasó? Y me dijo: porque yo necesitaba que tu fe se ensanchara para que pudieras poseer este lugar. Mi intento de construir eso en la County Line, lo que hizo fue que amplió mi fe, de manera que cuando esto se hizo available, mi fe ya estaba lista para echarle mano. Yo recuerdo cuando me dijeron: ah, sí, son 18 millones de dólares. Tranquilo, dame para firmarlo, ven, dame. Pásalo, pásalo. Lo firmé. Y ustedes dirán: ¿y tenía los 10? Claro que no, pero tenía la fe. Y aquí estamos. ¿Cuántos dicen amén? Samuel tenía mucho amor por el rey Saúl, porque Dios fue el que usó a Samuel para ungirlo como rey. Y cuando Saúl comete su error y Dios lo destrona, Samuel estaba devastado y Dios le dijo: ya no llores más por Saúl. Y él lo miró y dijo: ¿por qué? Porque yo tengo a uno que es de acuerdo a mi corazón. Cuando los Saúles se destronan, es porque los Davíes están en camino. Es buen momento para decir amén. Es más, ponte de pie y dale un grito de victoria al Señor. Te puedo hacer una pregunta. ¿Confiarías en Dios? ¿Te atreverías a esperar? ¿Te atreverías a seguir creyendo? ¿Te atreverías a seguir esperando, deseando, anhelando y orando? ¿Te atreverías a entender que esta palabra es un rema para ti, hombre de Dios, para ti, mujer de Dios? ¿Te atreverías a entender que Dios siempre ha sido fiel? ¿Te atreverías a entender que no hay necesidad de cuestionarle? Él tiene todas las piezas alineadas. Y yo te garantizo que el día vendrá donde tú dirás: oh, ahora entendí por qué Dios no podía hacerlo de esta manera, sino que tenía que ser de esta. Tú estás orando y pidiendo, anhelando y deseando de acuerdo a tu entendimiento.
pero Dios te va a proveer de acuerdo a su poder y a su sabiduría. No desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. Pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, Él nunca fallará. La luz brilla en las tinieblas y rompe las cadenas, destruye la opresión. Él es el Cordero que quita el pecado, mi Dios y Redentor. No desmayes, yo soy tu esperanza, yo soy. En la adversidad, todo es oscuridad, siento que no puedo más. Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro, ¿acaso habrá otro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo confieso, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres mi Salvador. No desmayes, yo soy tu esperanza, yo soy. Al caído, le das vista a los ciegos y liberas al cautivo. Tu palabra nos levanta, nos rodeas de esperanza, eres libertador. No desmayes, yo soy. Tu esperanza, yo soy. No desmayes, yo soy.
yo soy. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope e mais. Podia carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios te está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará.
trabajo es creer. Tengo mi Dios que me ama y que por mí dio su vida, un Dios que restaura al caído, lo he visto sanar familias. Tengo mi mirada puesta en el que me ha salvado, siempre mi Dios me defiende, yo sé que vive a mi lado. Enamorado, enamorado de Dios. Tengo lista mi esperanza que mi Señor Jesucristo un día viene a buscarme, con Él está mi destino. Soy peregrino en la tierra, estoy aquí de camino, por eso nada me aferro, solo al Señor Jesucristo. De mi Dios yo me siento enamorado, por su amor de la cama me levanto. No dejaré que por mí hablen las piedras, anunciaré para que el mundo lo sepa. De mi Dios yo me siento enamorado, por su amor de la cama me levanto. No dejaré que por mí hablen las piedras, anunciaré para que el mundo lo sepa. Enamorado de Dios. Oye, qué bueno, enamorado de Dios. Y sigo enamorado de Dios. Yeah. Cha, 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 cha. De mi Dios yo me siento enamorado, por su amor de la cama me levanto. No dejaré que por mí hablen las piedras, anunciaré para que el mundo lo sepa. De mi Dios yo me siento enamorado, por su amor de la cama me levanto. No dejaré que por mí hablen las piedras, y anunciaré para que el mundo lo sepa.
Gracias, Señor, porque ahora tengo tu gozo y tu gozo es eterno. Te adoramos. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir y todos reunidos a la mesa, es Cristo el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir y todos reunidos a la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso
vives en mi mente, en mi corazón te siento, te amaré yo por siempre. No habrá quien me aleje, siempre tú tan presente, solo tú entre la gente. Te quiero, cuánto te quiero, te busco y estás tan dentro, te miro y te respiro, tu amor me mantiene vivo, te amo y es que te amo, te abrazo y me siento sano, te sueño y cuando despierto, tu amor me hace vivir el cielo. Te encontré y quedé sin palabras, en ti hay en la más tierna mirada, las flores que en mi jardín marchitaban, hoy crecen en el dindel de tu casa. Una mañana confundido pregunté por ti, miré al cielo y sin saberlo tú estabas aquí. Me sorprendí, no entendí qué viste tú en mí, si en mi camino desde niño yo huí de ti. Hoy mi pasado es pasado y se queda allí, me perdonaste, me amaste, yo vivo feliz. Hoy mi presente y mi futuro existen por ti, paso a paso no me afano, aprendo a vivir. Te quiero, cuánto te quiero, te busco y estás tan dentro, te miro y te respiro, tu amor me mantiene vivo, te amo. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida, y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Yo soy la evidencia de aquel amor que soportó en una cruz el dolor. Evidencia porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva. Mi padre, mi amigo, también mi Dios, solo tu nombre pronunciará mi voz. El que me guarda cuando pase por fuego, me perdonaste y todo lo hiciste nuevo. Tú me abrazaste con brazos de amor y me llenaste el corazón vacío. No fue tan grande al parecer mi error, que todavía estás al lado mío y conmigo aquí en mi interior, guiándome por el camino. La cruz fue la prueba de amor que cambió mi destino. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Te buscaré, te seguiré, no me avergonzaré de amarte y rendirme a tus pies, a tus pies. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida, y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Ey, de la A a la Z, Alex Zurdo.
palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré, aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado, eres pan para el hambriento y el necesitado, en mi mesa nunca, nunca ha faltado, tú provees y no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel, tu yugo es fácil, ligera es tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada.
Después de tanto tiempo que estuve yo sin ti, esclavo de este mundo que no me dejaba vivir. Un día yo le dije, no puedo más con mi Dios, y de rodillas clamé, cambia mi vida, Señor, cambia mi vida, Señor. Después de tanto tiempo que estuve yo sin ti, esclavo de este mundo que no me dejaba vivir. Y un día yo le dije, no puedo más con mi Dios, y de rodillas clamé, cambia mi vida, Señor, cambia mi vida, Señor. Cambia mi vida, Señor, cambia mi vida. Ven y transforma, mi Dios, con tu preciosa unción. Cambia mi vida, Señor, yo te lo pido, por favor. Cambia mi vida, Señor, otra vez. Porque